Hola, bienvenidos a este nuevo video del taller de los dos relojes del curso de mecánica. Les habla Joaquín Medina. Hoy día vamos a hablar de energía y todos los tópicos relacionados a esta unidad para el curso de mecánica. Más en específico, los contenidos del video serán energía, qué es la energía, cómo se relaciona con la ecuación de movimiento, que es la forma en la que venimos haciendo física hasta ahora. Luego vamos a hablar un poco de la ley de conservación de la energía, y para poder hablar de estas cosas en tres dimensiones vamos a pasar por una sección más matemática, donde vamos a tener que trabajar con el operador Nabla, que es este triangulito para abajo, y dar la definición de trabajo y saber cómo se calculan integrales de camino, ya que el trabajo pasa por calcular integrales de camino. Entonces, ¿qué es la energía? Bueno, la energía es un campo que nos rodea a todos, que nos permite alinear nuestros chakras para tener una mejor salud. No, la energía no es eso. Es la energía algo que nos decían en el colegio, que no se podía crear ni destruir, solo se puede transformar de una forma u otra, o simplemente es un numerito que está atrás de las cosas que comemos y nos dice cuánto vamos a engordar una vez que comamos esto. Bueno, ninguna de estas definiciones es satisfactoria para el curso de mecánica, pero en todo caso la primera definición es harto peor que las siguientes dos. La verdad, para este nivel es bastante difícil dar una definición de energía que les satisfaga, así que primera advertencia, no van a salir contentos de este video, o por lo menos de esta sección del video. Si me preguntan a mí qué es la energía, lo tendría que abordar desde un punto de vista matemático. Entonces, desde la matemática, la energía es la constante integración de las ecuaciones de movimiento. Ya, ¿qué significa esto? Bueno, veámoslo con un ejemplo. La ecuación de movimiento para un oscilador armónico en una dimensión es masa por aceleración, m por x dos puntos, es igual a menos constante elástica por posición, menos k por x. Entonces, a esta ecuación lo que yo voy a hacer es multiplicarla por la velocidad, multiplicarla por x punto, y pasar el término con la constante elástica hacia la izquierda. Entonces obtengo esta segunda ecuación. Y si me fijo, cada uno de estos términos es una derivada temporal exacta, porque si es que yo pesco x punto al cuadrado y lo derivo respecto al tiempo, bueno, el 2 sale por la derivada de un polinomio y me queda un x punto lineal. Pero además, por regla de la cadena, me queda un x2 puntos. ¿Sí? Entonces, al derivar el x punto al cuadrado, me queda un x punto por x2 puntos. Ocurre algo similar si es que derivamos x cuadrado. Entonces, ahí vemos que la segunda ecuación es igual a la derivada temporal de esta cosa que está en el paréntesis en la tercera ecuación. ¿Sí? Y el lado derecho de la ecuación es 0, porque el término con la constante elástica lo pasa hacia la izquierda. Entonces, ¿qué obtuve aquí en la tercera ecuación? Que la derivada temporal de esta cosa en paréntesis es 0. Eso significa que lo que está dentro del paréntesis no cambia, porque si es que su derivada temporal, si es que su cambio temporal es 0, siempre es lo mismo. Exactamente. Entonces, esta cosa que siempre es lo mismo la vamos a llamar energía. Si tomamos la tercera ecuación y la integramos respecto al tiempo, obtengo que esta cosa que está adentro del paréntesis es igual a una constante. Y esta constante es la energía. En un caso más general, no necesariamente un oscilador armónico, yo voy a tener una ecuación de movimiento que va a ser m por x dos puntos es igual a las fuerzas. ¿Sí? Y aquí puedo multiplicar por x puntos, igual que antes. Entonces multiplico por x puntos y tengo la segunda ecuación. Y lo que voy a decir ahora es que esta fuerza la puedo escribir como la derivada respecto a la posición de alguna función u de la posición. Entonces la fuerza es igual a menos la derivada de u de x. Y que esta función u de x nos preocupamos después. Por ahora la definimos solamente. Y la ecuación me queda así como aparece en la tercera línea. El término de la izquierda ya lo conocemos, ya sabemos que es una derivada temporal, ¿sí? ¿Y qué pasa con el segundo término del lado izquierdo de la ecuación? Bueno, si es que yo tengo la función u de x y la derivo respecto al tiempo, por regla de la cadena, la derivada de u respecto al tiempo es la derivada de u respecto a x por la derivada de x respecto al tiempo. O sea que la derivada de u respecto al tiempo es exactamente esto que dice en la tercera ecuación. Por lo tanto, al igual que antes, llega a la conclusión de que la derivada temporal de un término grande que esté en un paréntesis es igual a 0. De nuevo lo mismo, lo que está dentro del paréntesis tiene un valor que no cambia. Y esta cosa que no cambia, que es constante, la vamos a llamar la energía. Entonces así obtengo que la energía es igual a m medios por x punto al cuadrado más la energía potencial, que es esta función u de x. ¿Ok? Entonces, con esto obtenemos que la energía es la constante de integración de la ecuación de movimiento mediante este desarrollo. ¿Ok? Pero no es cualquier constante de integración, es la constante de integración que surge al integrar la ecuación de movimiento respecto al tiempo. En la física, uno puede relacionar las cantidades conservadas de un sistema, como la energía, que se conserva, que no cambia,
con ciertas simetrías que tiene el sistema. Este trabajo se debe a la física matemática alemana Emmy Noether, y en el caso de la energía, este valor es constante, es una cantidad conservada porque surge de una simetría temporal que tiene el sistema. Volviendo al tema que nos convoca. Tenemos la definición para la energía, introdujimos esta extraña función U que la llamé energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Alguna función U que es función de la posición, tal que la fuerza es igual a menos la derivada del potencial, ¿sí? Si es que yo no sé el potencial, pero sí sé la fuerza, para calcular el potencial debo integrar la fuerza. Si es que yo no sé la fuerza, pero sí sé el potencial, para calcular la fuerza debo derivar el potencial. Así se relaciona. Y luego, finalmente, ¿qué es la energía? Energía, como dije, es la constante integración de la ecuación de movimiento y resulta que toma la forma que está escrita aquí, m medios por x punto al cuadrado más u de x. El término de la derecha es la energía potencial que ya hablé y el término de la izquierda es la energía cinética. La energía cinética surge de integrar la parte de masa por aceleración. La energía potencial surge de integrar las fuerzas de un sistema. Ok, entonces ya sabemos qué es la energía, ya tenemos la definición de energía, pero siempre está escrita con una fome variable x y sabemos que los problemas de física que nos hacen resolver son harto más complicados. En general necesitamos 2 variables o a veces incluso 3 variables para resolverlos. Por lo tanto, nuestro mundo verdadero es de 3 dimensiones. Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. Entonces, si queremos generalizar todos los conceptos que hemos visto a 3 dimensiones, es simple. La fuerza, que antes era una magnitud que era unidimensional, ahora le ponemos una flechita arriba porque pasa a ser un vector. La energía potencial U de X sigue siendo un escalar, porque la energía siempre es un escalar, pero ahora no depende solamente de la posición en X, sino que depende del vector posición. ¿Ok? Y la fuerza, que la escribíamos con menos la derivada de U respecto a la posición, ahora escribimos el vector fuerza igual a menos el gradiente de U. ¿El qué? Oye, despacio, cerebrito. Para seguir adelante tenemos que hablar de este triangulito hacia abajo que apareció, que es nuevo. Bueno, el triangulito hacia abajo se llama operador nabla y tiene una forma vectorial. En coordenadas cartesianas yo lo puedo definir como nabla igual a la derivada respecto a x en el eje x, la derivada respecto a y en el eje y y la derivada respecto a z en el eje z. Por lo tanto, si es que tengo una energía potencial u que es función del vector r, u es función de las 3 coordenadas cartesianas, x, y y z, entonces yo puedo operar nabla sobre u. U es una cantidad escalar, la energía es escalar, y nabla tiene una forma vectorial, por lo tanto el resultado de operar nabla sobre u tiene que ser un vector. Esta operación se llama tomar el gradiente de la función u, y el resultado es el siguiente. La derivada de u respecto a x en el eje x, la derivada de u respecto a y en el eje y la derivada de u respecto a z en el eje z. Simple, ¿o no? Se le toma la derivada respecto a cada variable, y eso va en el eje que le corresponde a cada variable. Bueno, simple en coordenadas cartesianas. Si nos vamos a coordenadas curvilíneas, ¿qué pasa? Bueno, dado el espíritu de la definición que utilizamos recién, podemos hacer una adivinanza ingenua para cómo escribir el operador nabla en coordenadas cilíndricas. Digamos que es la derivada respecto a r en el eje r, la derivada respecto a phi en el eje phi, y la derivada respecto a z en el eje z. Pero aquí hay un problema. La derivada respecto a z tiene unidades de 1 dividido en distancia, pero el ángulo phi no tiene unidades, por lo tanto, la derivada respecto a phi no tiene unidades. Hay algo que no calza aquí. Bueno, este término de al medio tiene las unidades mal, debería tener unidades de 1 dividido en distancia. Y entonces en este punto a sus profesores o profesoras de cálculo les encantaría escuchar que ustedes definen el cambio de coordenadas y hacen algo súper latero con el jacobiano o algo así. Eso no es lo que nosotros vamos a hacer. Veámoslo de una forma un poco más rústica. Necesitamos que esta derivada respecto a phi tenga unidades de 1 dividido en distancia, ¿ok? Entonces, pensemos que tenemos una partícula que se mueve en alguna circunferencia con un radio dado. Si mi partícula está en alguna posición caracterizada por un ángulo phi, yo puedo modificar ligeramente ese ángulo phi, sumarle un d phi. Y entonces, al cambiar ligeramente el ángulo que caracteriza la posición de la partícula, la distancia que recorrió la partícula sobre la circunferencia es el radio por d phi, o sea, el radio por la variación del ángulo. Por lo tanto, cuando yo genero una pequeña variación en el ángulo, la distancia asociada a esa pequeña variación es r por la variación del ángulo.
Por lo tanto, este término al medio, para que tenga unidades de 1 dividido en distancia, tenemos que corregirlo. Y esta variación del ángulo que aparece en el denominador la cambiamos por r de phi. Por lo tanto, la definición final para el operador nabla en coordenadas cilíndricas es la derivada respecto a r en el eje r, la derivada respecto a phi en el eje phi, por 1 dividido en r, y la derivada respecto a z en el eje z. Si es que ahora vamos a coordenadas esféricas, tenemos el mismo principio. Vamos a tener la derivada respecto a r en el eje r, la derivada respecto a θ en el eje θ y la derivada respecto a phi en el eje phi, pero la derivada respecto a los ángulos vamos a tener que corregirlas de alguna forma. Si es que tengo una partícula que se mueve sobre un casquete esférico y yo genero un pequeño cambio en el ángulo θ, la distancia recorrida va a ser r por dθ. Por lo tanto, el término del eje θ lo corregimos con un 1 dividido en r. Pensando lo mismo, si es que genero un pequeño ángulo en la posición phi, en el ángulo phi, la distancia recorrida va a ser r seno de phi. O sea, perdón, r seno de θ multiplicado por d phi. Por lo tanto, el término asociado al ángulo phi lo corregimos con un 1 dividido en r seno de θ. Bueno, entonces ahora que tenemos el operador nabla definido y podemos tomar el gradiente de la energía potencial en el sistema de coordenadas que queramos, integremos la ecuación de movimiento, pero ahora en 3 dimensiones. 3 dimensiones tenemos m por el vector r, dos puntos, es igual a el vector de fuerzas. E inmediatamente vamos a escribir las fuerzas como menos el gradiente de una energía potencial. ¿Okay? La energía potencial la pasamos al tiro al lado izquierdo de la ecuación y multiplicamos por la velocidad, al igual que como lo hicimos antes. Luego, el primer término del lado izquierdo, podemos ver inmediatamente que es la derivada temporal de r punto al cuadrado. ¿Por qué? Si es que tenemos r punto al cuadrado y lo derivamos respecto al tiempo, la derivada temporal actúa según la regla del producto, o sea, la derivada de 1 por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Por lo tanto, al derivar r punto al cuadrado, obtengo 2r punto por r dos puntos. Ya estamos con el primer término. ¿Qué ocurre con el segundo término? Si es que tenemos la energía potencial que es función del vector posición y lo derivamos respecto al tiempo, entonces, por regla de la cadena, la derivada de u respecto al tiempo es la derivada de u respecto a la posición multiplicado por la derivada de la posición respecto al tiempo. La derivada de u respecto a la posición es el gradiente de u, y la derivada de la posición respecto al tiempo es el vector velocidad. Por lo tanto, el segundo término también lo podemos escribir con una derivada temporal exacta. Entonces, nuevamente llegamos a que algo dentro de un gran paréntesis tiene una derivada temporal igual a 0. O sea que esto que está dentro del paréntesis es constante. Sí, es constante y esto es la energía. Nuevamente obtenemos una definición para la energía que tiene la energía cinética sumada a la energía potencial. La única diferencia ahora es que la energía potencial depende del vector r y la energía cinética es con el vector velocidad al cuadrado, o el producto punto del vector velocidad consigo mismo. Ya, pero todo este desarrollo lo hemos basado en que existe esta función u de r y la fuerza es igual a menos el gradiente de u. Pero eso no siempre es el caso. Exactamente, no siempre es el caso y existen fuerzas no conservativas. ¿Qué son las fuerzas conservativas? Son aquellas que no pueden ser descritas como la derivada de un potencial. Un ejemplo de esto es la fuerza de roce viscoso. Por ejemplo, la fuerza de roce viscoso es igual a menos alguna constante por la velocidad. Por lo tanto, la fuerza de roce viscoso depende del vector velocidad, así que no admite ser escribida como el gradiente de una energía potencial que es función de la posición. Entonces, en este caso, si es que queremos escribir la ecuación de movimiento para un sistema de este tipo, podemos separar las fuerzas en fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. La ecuación de movimiento nos queda, por lo tanto, m por r dos puntos igual a fuerzas no conservativas más fuerzas conservativas. Inmediatamente podemos escribir las fuerzas conservativas con menos el gradiente de un potencial y hacemos el mismo tratamiento matemático que hemos hecho hasta ahora, pero ahora ya no vamos a obtener que esta derivada temporal es igual a 0. Vamos a obtener que esta derivada temporal es igual al producto punto de las fuerzas no conservativas por la velocidad. Bueno, ahora esta cosa que está dentro del paréntesis no se conserva. ¿Lo puedo llamar energía o no? Ya habíamos definido que esta cosa que está dentro del paréntesis es la energía, así que sigamos ocupando esa definición. La ecuación que obtenemos ahora dice que la derivada de la energía respecto al tiempo es igual a la fuerza no conservativa producto punto con el vector velocidad. Entonces, ahora podemos integrar esto respecto al tiempo. Si integramos d a dt respecto al tiempo, por el teorema fundamental del cálculo, esto es igual a la energía en el tiempo final de integración menos la energía en el tiempo inicial de integración. Por lo tanto, la variación de energía en este intervalo temporal. Y luego el lado derecho
no nos queda otra opción por ahora que simplemente expresar la integral. Un integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de f punto velocidad, integrado respecto al tiempo. Hagamos un pequeño truco matemático ahora. Sabemos que r punto es dr de t, por lo tanto el diferencial de tiempo lo podemos multiplicar hacia el lado izquierdo y obtenemos que dr es igual a r punto de t. Reemplazamos esto en la integral que teníamos antes y llegamos al resultado de que la energía es igual a la integral de la fuerza no conservativa, producto punto dr, y los límites de integración son la posición en el tiempo inicial y la posición en el tiempo final. Y a esto que está al lado derecho se le conoce como el trabajo. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza es igual a la integral que recién vimos, la integral de la fuerza respecto a la posición, ¿sí? Para fuerzas no conservativas, como vimos recién, se cumple que el trabajo realizado por la fuerza no conservativa es igual a la variación de energía. Ya, pero está bastante raro integrar respecto a un vector. ¿Qué significa integrar respecto a un dr vector? Entonces tenemos que profundizar sobre las integrales de línea. Pensemos que tengo una partícula que sigue alguna trayectoria en el espacio, ¿sí? En este caso tengo un espacio bidimensional con eje X, eje Y, y mi partícula sigue una trayectoria dada por la curva roja. En el tiempo inicial la partícula está aquí, luego se mueve a lo largo del tiempo y en el tiempo final la partícula está aquí, más abajo, ¿ok? Entonces, esta trayectoria yo la puedo parametrizar con alguna variable S, ¿sí? Tal que para el valor inicial de S, la posición de S0, R función de S0 es igual a la posición inicial, y R función del S final, ese es simplemente el parámetro que parametriza la trayectoria, eso es igual a la posición final, ¿ok? Parametrizamos la trayectoria solamente. Pero luego, como tengo la posición R como función de este parámetro S, se cumple, si tomo un elemento diferencial de la trayectoria, dr tiene que ser igual a dr dividido en ds, multiplicado por ds, porque se cancelan los elementos diferenciales, así que está todo bien. Entonces, este dr que calculo aquí lo puedo reemplazar en la integral de línea. Entonces, ¿qué es la integral de línea? La integral de línea integra alguna función vectorial f a lo largo de una trayectoria específica en el espacio. Y para poder resolver esta integral debemos parametrizar la trayectoria e integrar respecto al parámetro que escogí para parametrizar la trayectoria. Por lo tanto, esta integral de línea resulta ser la integral desde la posición inicial hasta la posición final de f.dr. Y este dr lo escribimos como dr de s por ds. Como yo tengo la función rds porque la parametricé, puedo simplemente derivar y obtener dr de s, este término de aquí. Y luego f yo ya lo tengo porque es la fuerza que yo analicé en mi problema, que puede ser función de la posición, y ya tengo esa función. Por lo tanto, tengo el producto punto de f con dr de s. Este producto punto da una cantidad de escalar y va a ser función del parámetro s. Por lo tanto, tengo una cantidad de escalar integrada respecto a s. Logramos finalmente convertir esta integral súper extraña en una integral de una sola variable como las que están acostumbrados a ver en cálculo diferencial e integral. Y los límites de integración son el valor inicial del parámetro y el valor final del parámetro. Esto está bastante abstracto, a pesar de que logramos darle un sentido a la integral de línea, veámoslo con un ejemplo para ver si entendemos mejor. Pensemos en una partícula de masa m que se mueve sobre una circunferencia de radio r en un plano horizontal. El plano horizontal tiene un coeficiente de roce dinámico mu con la partícula. Y queremos calcular el trabajo realizado por la fuerza de roce cuando la partícula completa un giro. ¿Ok? Bueno, si la partícula se mueve sobre una circunferencia, entonces la posición es simplemente el radio de la circunferencia en el eje r. Perfecto. La velocidad es el radio, que es un valor constante, por la velocidad angular, phi punto, en el eje phi. ¿Ok? Luego, la fuerza de roce, nosotros sabemos que en magnitud es igual al coeficiente de roce por la normal. Como esta partícula se mueve en un plano horizontal, la normal es simplemente mg, ¿ok? Y luego, además sabemos que la fuerza de roce se opone al movimiento. Por lo tanto, si es que la velocidad es en el eje fitongo, la fuerza de roce tiene que ser en el eje menos fitongo, para que la fuerza siempre vaya en contra de la velocidad. Obtenemos una fuerza de roce que es igual a menos coeficiente de roce, masa, aceleración de gravedad, en el eje fitongo. ¿Ok?
Ahora vamos con la integral de línea para calcular el trabajo. El trabajo realizado por esta fuerza de roce es la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza de roce, punto dr. Tenemos que parametrizar la trayectoria ahora. Nosotros no sabemos exactamente cómo se comporta R en función del tiempo, pero sabemos que R siempre describe algún punto sobre una circunferencia de radio R. Por lo tanto, lo más lógico es parametrizar esta trayectoria, esta circunferencia, mediante el ángulo, ¿ok? Entonces, podemos escribir la posición R como función del ángulo, y va a ser el radio de la circunferencia por el coseno del ángulo en el eje X más el seno del ángulo en el eje Y. Esto es lo mismo que decir el radio en el eje R tongo, ¿sí? Y si es que tomamos un elemento diferencial de R, o sea, si es que derivamos R respecto a phi, vamos a terminar derivando estas funciones trigonométricas y obtenemos el radio de la circunferencia menos seno en el X tongo más coseno en Y tongo, y eso por el elemento diferencial de phi. Finalmente, esto es el radio de la circunferencia en el eje phi tongo por el elemento diferencial de phi, ¿ok? Luego, la integral de camino es este dr que teníamos antes, lo cambiamos por el dr que calculamos al parametrizar la trayectoria. Por lo tanto, lo cambiamos por r grande, phi tongo, de phi. Entonces, este segundo término de la multiplicación es el dr que teníamos en la integral de línea. Luego, el primer término de la integral de línea es simplemente lo que habíamos encontrado para la fuerza de roce, menos mu mg en phi tongo. Tenemos la fuerza y tenemos el dr aquí. ¿Cuáles son los límites de integración? El enunciado nos pedía calcular el trabajo realizado por la fuerza de roce cuando la partícula completa un giro completo. Entonces, mi posición inicial va a ser algún ángulo y mi posición final tiene que ser un giro completo después. Por lo tanto, ese mismo ángulo más 2pi. ¿Ok? Entonces, mu, mg y r son constantes que pueden salir de la integral y me queda el producto punto de phi tongo con phi tongo. Y eso es simplemente igual a 1 porque es un vector unitario. Por lo tanto, al final me queda una integral de puras constantes entre phi 0 y phi 0 más 2pi. O sea que esa integral vale las constantes multiplicadas por 2pi. Nuestro resultado final es que el trabajo realizado por la fuerza de roce es menos 2pi mu mg r. Y ese es el trabajo realizado por esta fuerza no conservativa que es el roce. Fíjense que el trabajo realizado es negativo. Eso significa que cuando la partícula completó un giro en la circunferencia, la energía de la partícula disminuyó, la energía del sistema disminuyó. Entonces, para concluir, ¿qué hicimos en este video? Encontramos la definición de la energía, que siempre tiene la forma de energía cinética más energía potencial. La energía cinética es m medios por velocidad al cuadrado, y la energía potencial se relaciona con las fuerzas conservativas que están presentes en un sistema, ¿sí? Entonces, las fuerzas conservativas son aquellas que se pueden escribir como menos el gradiente de U. Y también existen fuerzas no conservativas que no se pueden escribir así. Luego, cuando solamente hay fuerzas conservativas, la energía es una cantidad conservada, tiene un valor constante. Pero cuando hay fuerzas no conservativas también, la energía varía, y la variación de la energía es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Y para cerrar el resumen, tenemos que definir el trabajo realizado por una fuerza, que es igual a la integral de línea de esta fuerza, integrada respecto a la trayectoria que sigue la partícula. Y bueno, eso sería todo el video. Muchas gracias por verlo. Espero que todos hayan entendido. Adiós.